Y lo que vamos a hacer, digamos, el día de hoy tiene que ver mucho con un escenario que necesitamos trabajar, ¿vale? Es decir, la revisión, digamos, de sus parciales, todavía no he terminado con todos los grupos, pero digamos que he encontrado como unos criterios que se repiten de forma insistente. ¿Eso qué indica? ¿Qué nos debe indicar a nosotros? Que hay que trabajar en ellos, en últimas. Entonces, digamos que el ejercicio de evaluación pues, nos sirve es para tomar decisiones también sobre la misma propuesta de trabajo. Por lo tanto, voy a centrarme exclusivamente sobre ese aspecto, digamos, que encontramos de manera eh, repetitiva, por decirlo así, y que nos debe llevar entonces a, pues, a una mejoría, para que lo que hagamos de aquí en adelante cada vez vaya mejorando y los criterios a cumplir pues estén cada vez más completos. Y donde tuvimos falencias, pues las podemos superar. En ese orden de ideas voy eh, a trabajar entonces sobre esos puntos en particular. No he terminado con todos, la meta era poder haber terminado con todos como para decir, mire, la gran mayoría, todos tienen como esta dificultad, ¿vale? Esta dificultad. Entonces, para eso necesitamos solo lo que es, bueno, aquí tenemos la lista de criterios y ese es el formato de proyecto. Entonces, bueno, Profe, pero entonces la nota en el sistema, ¿cuándo estaría? la nota en el sistema, hay plazo para esa nota hasta el 29 de septiembre, ¿vale? 29 de septiembre. Entonces, hay un comodín ahí, es decir, hay personas que están en un rango, digamos, cercano a 3, 2, 9, ese tipo de cosas, pero como hicieron el trabajo inicial, ese trabajo inicial vale un 0,5 más adicional. Entonces, ustedes en sus retroalimentaciones van a encontrar, esta es la nota que tienes con tus criterios, o sea, lo que te salió en tu evaluación, ¿sí? Y es más un 0,5 de haber elegido tus palabras claves, tu categoría, tus subcategorías en términos de palabras claves y cuál es como el vacío existente. Bueno, Eso, me dice a mí que... ¿cómo? No, profe, qué pena. Vale, no, tranquila, tranquila. Hola, profe. Hola, ¿quién habla? Soy Valentina Serna. Es que estaba con el wifi malo y me tocó pedir datos prestados, entonces ya me conecté. Valentina Serna, listo. Espérame, voy a pausar la grabación. Entonces, planteamiento del problema, ¿vale? ¿A qué hace alusión? El planteamiento del problema principalmente lo que hace es indicar cuál es el territorio en el cual, casi que el marco lo delinea muy bien, y para delinear ese marco necesitamos entonces saber qué sabemos, ¿vale? Sobre el tema y, por lo tanto, también qué es lo que desconocemos. Al yo saber qué sé, es mucho más sencillo identificar qué es lo que no está tan claro y por lo tanto entonces poder plantear una pregunta de investigación que sea coherente con ese vacío de conocimiento. Entonces, a veces se identificaba un problema, ¿vale? Supongamos, se hablaba de niños ciegos y la pregunta terminaba con niños sordos. Tiene que haber coherencia respecto a la unidad temática, ¿vale? Es decir, estamos hablando de una población, de un problema específico y por lo tanto entonces la pregunta debe reflejar aquello que se acaba de plantear. Ese fue uno de los que me encontré dentro de la revisión, que hay un planteamiento del problema que habla de una cosa y la pregunta de otra. ¿Listo? Entonces debe haber una coherencia entre lo que estoy planteando como problema. Por lo tanto, entonces, si lo ponemos de forma mucho más simplificada, ¿vale? Y aquí quiero como que me pongan muchísima atención, es el título del estudio, ¿listo? El título del estudio tiene las categorías o las variables del estudio, ¿listo? Por lo tanto, si en el título yo tengo 3 categorías o 3 variables, en el planteamiento del problema
yo voy a tener por lo menos 3 párrafos, uno para cada categoría o para cada variable, en la cual yo voy a indicar por qué, supongamos que una de mis categorías sea los niños sordos, o por ejemplo una de las que estaba revisando, demencia, ¿vale? Deterioro cognitivo en la adultez. Entonces, el deterioro cognitivo, yo tengo que visibilizar por qué el deterioro cognitivo es una problemática y las compañeras que lo hicieron muy bien, ¿vale? Entonces, indicar por qué, casi que podríamos decir entonces que si yo no sé cómo hacer o estructurar un planteamiento del problema, vamos a identificar entonces cuáles son en mi título o lo que hicimos en un principio, cuáles son mis palabras claves de estudio. Esas van a ser, cada una de esas palabras claves, indicar entonces por qué esto es importante estudiarlo, ¿no? ¿Por qué esto es un problema? ¿Listo? Ahora, eso nos lleva entonces a que si tenemos una palabra clave o variable o categoría por párrafo, ¿listo? Implicaría entonces que vamos a aplicar el criterio de semejante va con semejante. Entonces uno diría, en un párrafo puedo desarrollar todo lo que necesito desarrollar respecto a esta palabra clave, a esta variable o a esta categoría. Si necesito otro párrafo, pues va a ir a continuación. No tiene por qué, que a veces también aparecía, más adelante, mucho más abajo, volvían a retomar ideas que no estaban, por lo tanto, relacionadas. Entonces, y semejante con semejante, un párrafo por categoría, un párrafo por variable y un mensaje por cada párrafo. ¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando. Estoy grabando. Entonces, desde esa perspectiva, vamos a estructurar nuestro planteamiento del problema. Entonces, cada categoría la vamos a ver en perspectiva global, o sea, ¿por qué digamos que la demencia en perspectiva mundo, luego en perspectiva latinoamericana, colombiana, caleña, si vamos a estudiar en Cali, estudio, ¿vale? Hacerlo en Cali. Entonces nos da una perspectiva de que sabemos de lo que estamos hablando, sabemos de que cuántas personas son afectadas por esa problemática de salud en el mundo, ¿vale? A nivel Colombia, a nivel local. Siempre como en esa perspectiva, de lo general a lo particular. También es importante que así como organizamos el título en una secuencia lógica, ¿vale? Asimismo estén organizados los párrafos. Es decir, si yo primero puse la categoría depresión y luego coloqué la categoría ansiedad, pues primero va a ir la depresión y luego va a ir la ansiedad. Y siempre voy a ir en esa misma línea a lo largo de todo el texto, ¿vale? El título va a ir primero depresión y luego ansiedad. La pregunta va a ir primero depresión y luego ansiedad. Los objetivos va a ir primero depresión y luego ansiedad. Siempre una misma coherencia. Y siempre llamarlo de la misma manera. Ah, no, es que estoy repitiendo mucho la misma palabra, pero a veces confundo. A veces uno dice, utiliza otro sinónimo y uno dice, ¿será que estamos estudiando lo mismo? Entonces, para evitarnos esas confusiones, siempre utilizar misma palabra. Entonces, la estructura del planteamiento del problema va a hablar entonces acerca de las categorías importantes, las variables importantes. Si tenemos una población objetivo, también la vamos a involucrar. Si tenemos un problema de salud y una variable que está asociada a ese problema de salud, también la vamos a involucrar. Y vamos a indicarle al lector que sabemos de lo que estamos hablando desde una perspectiva tanto internacional como nacional. Con esos elementos, yo podría decir que tendríamos unas ideas muy potentes respecto a por qué eso que estoy estudiando es un problema que merece una pregunta de investigación, ¿vale? En ese orden de ideas, si yo ya he mencionado las categorías, pues asimismo la pregunta, por lo tanto, va a tener esas mismas categorías en su interior, ¿vale? En su interior. Explorando o indicando ese vacío que se desconoce, ¿vale? Por lo tanto, si está bien escrito un planteamiento del problema, yo podría no poner la pregunta y decirle a la persona que me está leyendo cuál sería la pregunta entonces, en consecuencia. Con esto que acabas de leer,
¿cuál podría ser entonces la pregunta? ¿Vale? Es decir, que nosotros tenemos que hacer explícito las relaciones de lo que no sabemos. Ejemplo, en el planteamiento del problema es muy importante que ustedes digan, no está claro en la revisión de literatura la relación que hay entre tal y tal cosa. ¿Mm? Si bien se sabe que hay una relación entre A y B, no está muy claro de forma cualitativa, digamos, cuáles son las percepciones que hay respecto a por qué se da esta relación. Por lo tanto, la pregunta, ¿vale? Entonces, casi que el párrafo de cierre, de conclusión, antes de la pregunta, es donde nosotros explicitamos aquello que de pronto lo hemos dicho entre líneas, aquello que ha quedado implícito. Nos comprometemos, por lo tanto, con señalarle al lector, lo miramos a la cara y le decimos, mire, lo que no está muy claro es esto, esto y esto. Por lo tanto, la pregunta es esta. ¿Listo? La pregunta nos empieza a indicar también cuál será el objetivo a utilizar. Y aquí es importante también, porque fue otro de los elementos que encontré dentro de la revisión con ustedes de los trabajos, es el objetivo general, prácticamente es la respuesta a la pregunta en un verbo de conocimiento. Es decir, la pregunta es una indagación de conocimiento. Yo quiero saber algo, no quiero intervenir sobre algo, no quiero cambiar algo, ¿vale? Si yo tengo una pregunta que busca la intervención, ¿listo? ¿Vale? Si estoy buscando la intervención, entonces yo ya tengo de entrada un diseño metodológico que tiene dentro de su propuesta investigativa una fase de indagación y una fase de intervención, que son diseños más de una epistemología más sociocrítica, es decir, una investigación-acción estaría dentro de este marco de investigar y paralelo a la investigación, la acción, es decir, la construcción colectiva con la comunidad de la solución, ¿vale? De la intervención. Entonces, ¿hay alguien ahí con el micrófono encendido? ¿Necesita preguntar algo? O... Vale. Entonces, hasta este momento estamos en verde, se entiende cómo hacemos el planteamiento del problema, por qué es tan importante esa coherencia en términos de identificar muy bien cuáles son esas variables o categorías de interés y las vamos a desarrollar una por párrafo por lo menos, y tratando de guardar coherencia entonces entre, si yo por ejemplo tengo nomofobia como adicción al celular y problemáticas de sueño, ¿qué sería mejor presentar? ¿Primero la problemática de sueño y luego la nomofobia? ¿O mejor presentar la nomofobia y que la nomofobia normalmente causa problemáticas de sueño? En últimas, lo que nosotros tratamos de hacer es que ese planteamiento del problema tenga una lógica. O sea, vamos a ir llevando al lector a que se pregunte, a que se plantee una pregunta similar a la que nos estamos planteando nosotros. Y para poderlo hacer, tenemos que darle unas pistas, muy similar a Hansel y Gretel. Vamos a dejar migajas para que él pueda seguir y no perderse en el camino. Esas migajas van a ser marcas explícitas de, por lo tanto, en conclusión, lo que no sabemos, vamos a ser muy explícitos, ¿vale? Desde esa perspectiva llegamos a la pregunta y esa pregunta entonces es una acción de conocimiento. ¿Qué queremos saber? Ahora, por lo tanto, preguntas relacionadas con efecto, por ejemplo, una de las que estaba revisando era el uso de una planta como tratamiento no farmacológico para la diabetes tipo 2. Entonces, si la pregunta lo que está tratando de evaluar es el efecto que tiene la planta sobre la diabetes, ¿vale? Entonces, debería de comprometerse con el efecto, ¿vale? Con la evaluación del efecto. Pero si lo que él quiere no es tanto evaluar el efecto, sino porque evaluar un efecto ya de entrada implica un diseño metodológico mucho más riguroso. O sea, vamos a pensar en casos y controles, vamos a pensar en estudio de cortes o vamos a pensar también en ensayos clínicos.
Es decir, una completa asignación en grupos de pacientes que se les da la dosis de la droga no farmacológica, o sea, de la planta, y pacientes a los que se les da otro tipo de tratamiento. Y vamos a comparar los resultados. Pero la conformación de estos grupos debería de ser lo más transparente posible, con un sistema por lo menos de doble ciego, al menos que yo como evaluador no sepa cómo fueron asignados los grupos, para que yo no diga, ah, como esto les di la planta, entonces a estos, y yo pongo una intencionalidad en mi interpretación, ¿sí? Sino que es completamente aleatorio. Pero vamos a darle, pues ya que hay como esa demanda importante sobre la metodología, pues vamos a revisar los diseños más populares, ¿vale? Más comunes, para que ustedes puedan decir, bueno, para responder a mi pregunta, entonces voy a utilizar este diseño. Yo ya de entrada les estoy diciendo, si tienen una pregunta por evaluación de efecto, entonces de entrada ya tienen que tener un diseño con características que les permitan evaluar el efecto. Si ya lo que ustedes dicen, no, yo no quiero mirar el efecto, sino la posible asociación que hay entre una variable y otra, pues ya podemos tener estudios observacionales perfectamente. Ahora, ¿qué es lo importante, digamos, de todo esto? Que el diseño metodológico, ¿sí? El diseño metodológico realmente es la forma en la que usted va a responder a la pregunta. Entonces, la pregunta correctamente planteada y, por lo tanto, la expresión en un objetivo general, que ese objetivo general es casi que su hipótesis, ¿vale? En última se convierte en, si yo tengo preguntas que van por el lado de las características, ¿vale? Entonces aquí me voy a ir un poco a la taxonomía de Bloom, ¿listo? Vamos a mirar la taxonomía de Bloom. Y dentro de la taxonomía de Bloom, entonces, vamos a explorar aquí taxonomía de Bloom. Los diferentes verbos que nos podemos encontrar en esta taxonomía de Bloom. Yo les estoy compartiendo pantalla, así que deberíamos de poderlo, digamos que ver de una manera mucho más clara. Hay muchos ejemplos de taxonomía de Bloom. Realmente no es como que tienen que coger este, sino que en últimas lo que nos importa es, ok, fíjense qué es lo que ustedes quieren hacer. Entonces, mi planteamiento del problema dice que no es muy claro el efecto que tiene esto sobre esto. Por lo tanto, mi propuesta de investigación va a evaluar el efecto. No, es que no es muy claro las razones por las cuales las personas consumen marihuana. Entonces, mi propuesta va a evaluar esas razones. ¿Listo? Es como en esa línea. Tiene que ser muy coherente las dos cosas. Por lo tanto, si ustedes lo que quieren, en últimas, es una comprensión, ¿vale? Una comprensión. Nosotros, en últimas, vamos a utilizar algunos de estos verbos que tenemos aquí. ¿Qué es importante de tener presente? Que si yo quiero comprender, ¿vale? Básicamente, mi acción mental, lo que quiero que mi mente haga, mi acción cognitiva, producir conocimiento, es que yo no sé por qué está pasando esto, ¿no? Yo no entiendo ni sus características, no sé cómo funciona, no comprendo realmente qué es lo que está sucediendo en este fenómeno. O sea, las cosas, los datos me dicen que ha aumentado el número de casos por coronavirus. Bueno, yo quiero entender, quiero comprender por qué. O está aumentando el número de mujeres embarazadas, digamos el embarazo adolescente. Bueno, yo quiero comprender por qué, ¿vale? Quiero comprender por qué. Entonces, ¿qué verbos yo podría utilizar? Vamos a utilizar, pueden ser, puedo, digamos, utilizar y también es importante aquí precisar algo y es que utilizamos un solo verbo, ¿vale? Un solo verbo. Y ese verbo, digamos que no, tenemos que elegir un verbo lo suficientemente complejo, ¿vale? Lo suficientemente abarcativo como para permitirnos responder a la pregunta de investigación, ¿vale?
Por lo tanto, debe haber una coherencia en términos de, si yo estoy tratando de evaluar el efecto, ¿vale? Quiero ver el efecto, saber qué tanto afecta una cosa sobre otra, entonces el verbo necesariamente tiene que ver con la evaluación, ¿vale? ¿Se entiende? Si yo lo que estoy queriendo es mirar la asociación entre dos elementos, entonces el verbo necesariamente tiene que ir por la relación entre esos dos elementos, ¿vale? Si a mí lo que me interesa es el detalle, la minucia, ¿vale? Porque a mí me interesa ir más allá. Entonces, lo que yo voy a hacer es un verbo del tipo analizar. Analizar tiene de entrada una serie de etapas. O sea, para yo poder analizar necesito entonces identificar, necesito describir, necesito procesar, necesito sintetizar para poder entonces dar cuenta de ese hallazgo. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera, ¿vale? Entonces a veces ustedes se plantean una pregunta muy bien estructurada, pero el verbo se queda corto con relación a la pregunta. Entonces, tiene que ser de una forma completamente lógica, completamente en la que yo diga, ok, si yo lo que quiero es comprender, yo podría utilizar un verbo del tipo comprender, ¿sí? Es decir, comprender la relación entre. Ahí podemos encontrarnos algunas personas que dicen, bueno, pero es que cómo medimos la comprensión, ¿no? Entonces ahí uno puede decir, bueno, entonces describir. O sea, si yo comprendo, pues digamos que puedo decir que estoy haciendo una tarea cognitiva de decir cómo son las cosas. Otro elemento importante, por ejemplo, que a veces he visto en los objetivos generales es que utilizan verbos del tipo identificar. ¿Qué implica identificar? Identificar implica que ustedes tienen un marco teórico, es decir, ustedes saben antes de realizar la investigación, ¿vale? ¿Cómo es el fenómeno? Entonces ustedes, por ejemplo, dicen, consumen marihuana, entonces voy a identificar a los que consumen marihuana. Tienen un referente teórico que les permite hacer esa identificación. Este consume, este no consume. Identificar la depresión, este tiene depresión, este no tiene. Digamos, en los odontólogos, en los fisioterapeutas, ¿vale? La identificación, por lo tanto, parte de la premisa de que yo tengo una teoría que voy a utilizar desde la cual voy a hacer la identificación, el reconocimiento. Pero la identificación, ¿vale? Normalmente es un objetivo muy específico, muy específico. No es muy recomendable que nosotros utilicemos verbos específicos en los objetivos generales, ¿vale? Es decir, verbos que se completan con una sola acción. Para yo describir, por ejemplo, mi objetivo es describir las características sociodemográficas del personal de salud, supongamos, ¿vale? En ese marco, uno pensaría, bueno, si yo tuviera que hacer la descripción del personal de salud, ¿yo qué necesito para poderlo hacer? Entonces, yo necesitaría identificar y posteriormente poder hacer la descripción. Normalmente uno puede pensar más fácilmente en que describir tiene unas acciones previas que pueden ser objetivos específicos, ¿vale? Desde esa perspectiva, entonces, identificar implicaría entonces que nosotros como sujetos de indagación, como investigadores, la pregunta que tenemos, sabemos de entrada que necesita una serie de etapas o una serie de pasos previos. Por lo tanto, el objetivo específico se convierte en la forma en la que yo voy a desarrollar la investigación. Por ende, la invitación que yo les haría es a revisar las preguntas de investigación en términos de que esa pregunta realmente está en coherencia con lo que quiero hacer. Por ejemplo, hay una investigación sobre papiloma humano, ¿vale? Y la pregunta era como una evaluación de la incidencia, ¿vale? O sea, ¿qué tantos casos existen de papiloma? Pregunta. Pero el verbo, los objetivos de investigación estaban era por el orden de
caracterizar el papiloma humano en la población, los efectos negativos, o sea, cómo afecta el papiloma a las personas, ¿vale? Entonces, la pregunta va por un lado, ¿sí? Porque una pregunta que busca la prevalencia, digamos que no debería de ocuparse, por lo tanto, de los efectos negativos del tratamiento. Si yo tengo como objetivo entonces evaluar o saber cuáles son los efectos, caracterizar los efectos negativos, la pregunta, por lo tanto, también debe buscar esa indagación, ¿vale? Si yo tengo una pregunta de conocimiento, solamente de conocimiento, yo no puedo proponer un objetivo específico de intervención. Construir, proponer, desarrollar, ¿vale? Propuesta de intervención, ¿vale? Construir un manual, etc. O sea, ese tipo de actividades necesitan que la misma pregunta también lo tenga contemplado. No puede salir una intervención si dentro de la misma investigación no se ha contemplado. Entonces, desde esa perspectiva, aquí tenemos algunos verbos que nosotros podríamos utilizar. Si a mí me interesa clasificar, y ese es, digamos, que mi interés, digamos, no está muy clara, digamos, que cuáles son los tipos de problemáticas psicológicas, ¿vale? Problemas de salud mental que existen en la Facultad de Salud. Entonces, yo podría tener un verbo de clasificar. Clasificar las diferentes patologías o problemas de salud mental que existen en... ¿Listo? Si yo lo que quiero es comparar, entonces, ¿qué es lo que estoy de entrada diciendo? Pues que me interesa saber qué semejanzas o qué diferencias existen entre dos elementos. O sea, quiero comparar cuál es más nocivo, esta condición de salud o esta condición de salud. Quiero comparar si se presenta más la depresión en mujeres que en hombres. ¿Sí? Comparar, comparar. Entonces, fíjense, casi que antes de la pregunta de investigación, pónganla en términos de afirmación, ¿vale? ¿Cuál es su hipótesis? Entonces ustedes dicen, bueno, yo creo que la depresión se da más en mujeres que en hombres. Entonces la pregunta es, ¿cuál, ¿vale? ¿Cuál podría ser? Empezar por cuál. O, sí, podríamos plantearlo en términos de cuál es la proporción de personas con depresión por sexo o por género, digamos, ¿sí? En la Facultad de Salud. Y entonces yo ya ahí de entrada yo me estoy comprometiendo de forma muy, muy tajante, muy específica, en términos de decir, bueno, primer problema que me encuentro en esa investigación, la Facultad de Salud, ¿cuál es si fuéramos a hacer un muestreo, digamos, estratificado, o sea, saber, hay más mujeres en algunos programas que en otros. Psicología, por ejemplo, es muchas mujeres. No sé, fisioterapia, la proporción mujeres-hombres, como sea, odontología, ¿vale? Entonces, desde esa perspectiva, ¿vale? Nosotros tendríamos que hacer unos cálculos para poder que la recolección de los datos pues esté equilibrada entre hombres y mujeres. Recoger tantos datos para hombres y tantos datos para mujeres para poder mostrar el tamaño del efecto. Es decir, que efectivamente se presenta más en mujeres que en hombres, o viceversa. Entonces, la primera recomendación que les haría es, ¿cuál es su hipótesis? ¿Cuál es lo que ustedes creen que está pasando detrás de esto? ¿Vale? Creo que, supongamos en la pregunta del papiloma humano, creo que el papiloma humano, hay un aumento de casos de papiloma humano por desconocimiento de los efectos negativos. O sea, no hay suficiente miedo, no hay suficiente prevención, porque dicen, pues no le pasa a uno nada si le da. Entonces, eso es, digamos que en palabras pues muy curtas, lo que uno creería que está pasando, un problema de conocimiento, ¿vale? Entonces yo podría hacerme la pregunta para constatar si efectivamente es un problema de conocimiento. Y puedo entonces relacionar el conocimiento, el grado de conocimiento que se tiene con las conductas sexuales de prevención. Es decir, todas estas conductas de
uso de condón, mantener una misma pareja, ese tipo de conductas de autocuidado, ¿sí? Entonces, empezar a decir, mira que las personas que tienen más conocimiento tienen mejores habilidades o mejores comportamientos sexuales, ¿sí? Más seguros, ¿sí? Con mayor protección, ¿listo? O encontrarme completamente lo contrario, que el conocimiento no importa. Y eso también es un resultado de investigación. O sea, decir, oye, yo creía que el conocimiento sí era una variable importante, sí influía, sí incidía sobre cómo yo me comporto sexualmente. Pero resulta que yo encontré que no. Ahora, la literatura científica, ¿qué me dice? Porque el asunto es, yo me puedo proponer una hipótesis, ¿vale? Amparada por otros. Es que en Turquía, ¿vale? En otras partes del mundo también creen lo mismo que yo. Entonces, vamos a constatarlo. Y entonces yo puedo discutir cuando tenga mis resultados que mi población colombiana, estudiantes de medicina o de X, ¿vale? Tiene ese mismo comportamiento, ¿vale? Entonces, la hipótesis que ustedes tengan, van a elegir el verbo que mejor responde a esa hipótesis. Entonces, si yo tengo la idea que es un asunto de conocimiento, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería el mejor verbo de los que tenemos aquí para describir mejor, ¿sí?, lo que haríamos en la investigación? Es decir, mostrar que efectivamente el conocimiento tendrá que ver o no tendrá que ver con el comportamiento sexual. Entonces ustedes dicen, ok, entonces es una pregunta de comprensión, es una pregunta de análisis, es una pregunta de evaluación o es una pregunta de creación. Normalmente las preguntas de creación y de aplicación, ¿listo? Y las de recordación, nada que ver, o sea, eso no tiene nada que ver. Pero las de aplicación y las de creación son preguntas que van en fases posteriores de investigación. Es decir, la investigación básica, que es la que ustedes hacen, no porque sean ustedes básicos, sino que es la primera etapa de un proyecto de investigación, es casi que una acción de conocimiento. No sé por qué se está presentando, ¿listo? La siguiente fase es la aplicación de ese conocimiento. Entonces ya es el proyecto de investigación aplicada. Esa investigación aplicada, por lo tanto, permite entonces decir, ok, ya sabemos que estas son las variables que intervienen en este resultado, o estas categorías, esta es la relación que se da entre las variables, entre las categorías. Por lo tanto, vamos a proponer una alternativa de intervención. Voy a proponer una alternativa de solución a esta problemática, ¿vale? Y yo puedo hacer un pre y post. Entonces, tengo una población que ya evalué en una línea, tengo una línea de base y posteriormente intervengo y luego vuelvo a medir y entonces, como conclusión, voy a decir si funciona o no funciona mi intervención para incidir sobre lo que me interesa. Luego, lo que voy a hacer entonces es proponer ya la creación de esta. Entonces, si me funcionó con unos cuantos, ¿qué pasará si involucro a otros en el proceso? Entonces, puedo patentar, puedo hacer recomendaciones y tener un método de intervención. O sea, este es el método de intervención para mejoramiento de, ¿vale? ¿Por qué? Porque ha funcionado, ha mostrado unos rendimientos adecuados, ¿sí? Entonces, recomendaciones. ¿Cuál es la hipótesis que ustedes tienen de propuesta de indagación? Plantearla claramente, decir, yo creo que es esto lo que va a pasar, esto es por las razones que está pasando. Entonces, yo voy a construir una propuesta de investigación para evaluar, para saber si es así o no es así, ¿vale? Si yo, por ejemplo, hay temas de los cuales se sabe muchísimo, o sea, se produce muchísima investigación. Ejemplo, cáncer. Ejemplo, diabetes. O sea, las enfermedades crónicas, hay mucha información al respecto, ¿vale? Entonces, en ese tipo de estudios que tienen tanta información al respecto, lo que puede pasar, es muy probable que pase, es que nosotros ya podamos evaluar una hipótesis,
sea, vamos a tener más investigaciones en esas temáticas, más del tipo evaluación, más del tipo análisis. Mientras que en categorías, en variables poco estudiadas, es decir, casos muy raros, casos muy poco comunes, vamos a encontrarnos más investigaciones del tipo comprensivas, ¿vale? O sea, más del tipo desconocemos las relaciones, desconocemos cómo funciona este fenómeno, ¿vale? Entonces, dependiendo de tu situación personal, asimismo entonces la elección de verbo. Y la elección de verbo también nos lleva, ¿vale? También nos lleva a que yo podría perfectamente podría, en este objetivo general y específico, también recordar que el verbo, ¿vale? Es una acción sobre la categoría principal o sobre la variable principal. Por lo tanto, si vamos a utilizar el verbo describir, entonces, ¿qué vamos a describir? La variable principal o las variables principales o las categorías principales, ¿vale? Muy similar a como lo tenemos en el título, ¿sí? Y hay algunas categorías o variables que van a tener, por ejemplo, en su interior, algunos temas o subtemas. Por ejemplo, en la ansiedad tenemos ansiedad social, ansiedad por separación, ansiedad generalizada. Yo podría decir, voy a cada objetivo específico va a ser una ansiedad particular a la que me voy a comprometer. O voy a decir simplemente en un solo objetivo específico todas las ansiedades, si a eso es a lo que me quiero comprometer. Aquí no hay, digamos, una regla para esto, pero la recomendación es objetivo específico que ustedes planteen, es un compromiso para ustedes cumplirlo. Por lo tanto, la recomendación es que al plantear la hipótesis, ¿vale? Como afirmación, supongamos que ustedes dicen, no es muy claro la relación que hay entre esto y esto, por lo tanto, nosotros creemos que hay una relación de esta forma. Por lo tanto, nuestro estudio va a indagar esto, ¿vale? Y ahí tienen la pregunta. Y ahora, el objetivo general, pues va a tener un verbo que va a permitir que nosotros respondamos esa pregunta. Entonces, si yo tengo una pregunta, por eso es tan importante que ustedes, antes de plantear la pregunta, tengan ya como su hipótesis. Porque ustedes dicen, yo creo que hay más de esto que de esto. Entonces ya es un verbo más del tipo comparación, más del tipo categorización, ¿vale? Seleccionar ahí. Y entonces con eso ustedes pueden aquí esbozar su objetivo general. Y ese objetivo general tiene, por lo tanto, que ser muy específico, ¿vale? A la pregunta que ustedes están desarrollando. No puede ir más allá de la pregunta que ustedes están desarrollando, ¿vale? Es básicamente incluir, así como decíamos en el planteamiento, las categorías y las variables, también debe incluirlas también allí y de ser lo más específico posible. ¿A qué se refiere esto? Pues que tiene que hablar entonces de una edad particular, en un lugar particular, ¿vale? Ah, no, es que yo no sé cómo se llama el hospital, no importa, diga entonces tercer nivel, hospital de tercer nivel, o sea, de seguro que lo voy a hacer en un hospital de tercer nivel. Todavía no sé muy bien cuál es el hospital, pero lo voy a hacer en uno de tercer nivel, ¿vale? No, lo voy a hacer con médicos. Perfecto. ¿Médicos de dónde? Ah, no, médicos de una clínica de tercer nivel. Listo, perfecto. No, voy a hacerlo, listo. Muy específico la pregunta. Muy focalizada. Al yo tenerla tan focalizada, entonces yo ya, fíjense que no es necesario que el título de la investigación tenga todos los elementos de la pregunta, porque de lo contrario nadie nos leería. Digamos una investigación que diga cáncer en niños del barrio Alfonso López.
de la ciudad de Cali. Pues le interesará solo a los que vienen a Alfonso López, ¿vale? Entonces, el asunto con esto es, el título va como lo habíamos mencionado, no tiene un verbo como muy explícito. A veces, digamos que lo podemos encontrar, relación entre o depresión, ansiedad y, ¿listo? Y 2 puntos, y cuál es el tipo de estudio. Casi que siempre en los criterios que vamos a revisar, vamos a encontrarnos esas características. Entonces tenemos un objetivo general y por lo menos, ¿vale? Por lo menos vamos a tratar de que no pasemos de 3 objetivos específicos. ¿Por qué es tan importante que ustedes sean económicos respecto a sus objetivos específicos? Uno puede decir, no, es que mi categoría o mi variable tiene muchos subtemas, entonces uno por cada objetivo específico, pues les van a terminar siendo muy extenso y entonces el alcance de la realización del estudio, pues uno diría, bueno, ¿cuándo te quieres graduar, no? Por ende, es muy importante saber qué objetivo específico que se pone es un objetivo que se va a alcanzar, ¿vale? Desde esa perspectiva, entonces la pregunta sería, muy bien, para yo poder hacer esta acción de conocimiento, este verbo alcanzarlo, entonces yo necesito por lo menos las categorías o las variables separadas por objetivo específico. Entonces, para yo poder analizar esta variable con esta variable y con esta variable, entonces un objetivo específico va a ser establecer, va a ser identificar, va a ser describir esa variable, ¿sí? En la población en estudio, o pongo de los médicos, de un hospital de tercer nivel, bueno, ¿sí? De la ciudad de Cali, bueno. Objetivos específicos, por lo tanto, entonces irán así, segregados. Por lo menos 3 objetivos que serían los de cada categoría, ¿vale? Y aquí no hay como un acuerdo, como dice la compañera, sobre los criterios. A mí particularmente no me gusta que un objetivo específico termine siendo un objetivo general. Es decir, digamos, si yo tengo el objetivo general de evaluar la relación que hay entre tal, tal y tal, ¿vale? Un objetivo específico, pues, será identificar la variable, establecer la otra variable y luego describir la otra variable, ¿cierto? Y luego, entonces, un objetivo específico que diga la relación. Relacionar tal, tal y tal, ¿cierto? Para poder entonces hacer el análisis. Yo particularmente no soy de esa perspectiva, ¿vale? Entonces, ¿cómo me gusta más que nada? Pues si ya tenemos los objetivos específicos, con esos específicos puedo alcanzar el general, que es donde se haría el análisis, o relacionar todos los elementos, ¿vale? Pero entonces ahí, pues como ustedes dicen, no hay como un acuerdo, ¿listo? Entonces ahí es, si tenemos demasiados objetivos específicos y yo me quiero curar en salud y quiero anticiparme a que me lo devuelvan porque de un objetivo, entonces puedo poner ese último objetivo para que no le quede dudas al evaluador de que tengo claro que primero voy a hacer esto, que luego esto, que luego esto y que luego esto, poder hacer el general, ¿vale? Y todo tiene que estar dentro del marco de la pregunta, es decir, dentro del marco del objetivo general. Habían objetivos específicos que superaban al general, o sea, que tenían un verbo mucho más complejo. Digamos que el general decía identificar y un específico decía analizar. Ya superó a ese identificar, ¿vale? Por lo tanto, hay que tener en cuenta esos criterios al momento del planteamiento de los objetivos generales y específicos. Otro elemento importante dentro de los objetivos y que es importante de una vez precisarlo es que ustedes incluyen dentro del objetivo específico cómo lo van a hacer. Supongamos, identificar a través de encuestas, eso no va dentro del objetivo, ¿vale? Eso no va dentro del objetivo. ¿Ustedes qué es lo que quieren identificar? La variable, la categoría. Identificar los conocimientos sobre, identificar las actitudes sobre, identificar el nivel de dependencia, ¿vale? Ese tipo de elementos son lo que nos interesa así, lo que nos interesa conocer, ¿vale? Fíjense que no me estoy metiendo con el asunto de que sea medible, que además, nada de eso. Tiene que haber una coherencia respecto a, una vez fijado el objetivo general,
objetivos específicos, por lo tanto, van a ser, ok, objetivos o pasos, fases dentro del proceso de investigación que yo digo, ok, para yo hacer este general, entonces, si primero puse depresión, el primer objetivo será depresión. Si segundo puse dependencia a marihuana, entonces el objetivo número 2 específico será dependencia a marihuana. ¿Vale? Eso es muy importante, que exista esa coherencia. Y además, eliminar de allí, vamos a centrarnos exclusivamente en que el verbo es para la categoría o para la variable. No dice cómo se hace. Es decir, el cómo se hace va en la metodología. ¿Vale? Va en la metodología. ¿Qué instrumentos vamos a utilizar? Bueno, eso va en la metodología. ¿Listo? Entonces, objetivos específicos centrados exclusivamente en acciones de conocimiento. Quiero describir la depresión. Perfecto. Eso es lo que quiero hacer. ¿Listo? Ahora, tips. Tips que son importantes. Que ustedes digan, muy bien, yo tengo este objetivo específico. ¿Qué instrumento voy a utilizar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Vale? Y entonces ahí, ¿quién les da respuesta a ese objetivo específico? Sus antecedentes. Entonces, cuando ustedes les digan, bueno, ¿tú por qué hiciste entrevistas estructuradas a esta población? Bueno, porque los estudios que yo revisé, en todos los estudios para indagar sobre esta variable o sobre esta categoría, se utilizaba entrevistas semiestructuradas y estas eran las preguntas. O sea, yo ya las tengo ahí más o menos. Entonces, de entrada, yo ya más o menos tengo identificado por la revisión de los antecedentes cuáles son los posibles instrumentos y las posibles fases para poder recolectar los datos. ¿Ok? ¿Se entiende? Yo necesito entonces que yo ya de entrada diga objetivo específico, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a alcanzar? No lo voy a escribir ahí, eso va a ir en la metodología, pero que yo diga, uy, o sea que si yo tengo este objetivo y no sé cómo lo voy a alcanzar, no sé cómo lo voy a responder, ¿qué necesito hacer? Necesito sentarme a leer sobre identificación de depresión en el mundo. ¿Cómo lo han identificado en el mundo? ¿Qué se utiliza para la identificación de la depresión, para la gravedad de la sintomatología de virus de papiloma humano, para el uso de droga no farmacológica, de plantas medicinales, que la Organización Mundial de la Salud dice que el 80% de la gente utiliza plantas para el tratamiento de sus enfermedades. Entonces, ¿cómo han dado con ese resultado? ¿Cómo lo han medido? ¿Vale? ¿Cómo lo han evaluado? ¿Qué instrumentos se utilizan? Y eso no... Indicadores. ¿Cómo? Indicadores, se puede decir. Sí, eso digamos que lo vamos a tener en la metodología mucho más desplegado, pero principalmente es que tú, sí, sepas, si yo te dijera, Héctor, listo, tú, ¿cómo vas a, a valorar el grado, digamos, la dieta? ¿Cómo se va a medir? ¿Cómo se va? Entonces, no, mira, nosotros, los estudios que yo revisé, que revisamos, hacían una entrevista acerca de lo que la persona había comido. Le pedían que llevara un diario y ese diario era analizado posteriormente por el evaluador. Es cubrir, ¿vale? Cubrir la forma en la que otros han respondido a ese mismo objetivo. O sea, es muy difícil que en el 2020 seamos los únicos en indagar o querer pensar sobre esa categoría. O sea, muchos otros han dicho identificar depresión, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo han hecho otros? ¿Han utilizado qué instrumentos? ¿Han distribuido los pacientes de qué forma? ¿Vale? Todas esas pistas son elementos que yo voy a utilizar para decidir un diseño metodológico. No solamente la pregunta es la que me va a determinar la metodología, ¿vale? Pero de entrada, si yo tengo una perspectiva explicativa, yo creo que la siguiente clase que vamos a tener va a ser sobre cuándo utilizar qué diseño metodológico.
¿sí? Como que yo sepa en qué momento me sirve este diseño, en qué momento me sirve este otro diseño. Pero para eso necesitamos entonces que eh, revisen, yo igual les voy a enviar como sus trabajos y todo lo demás, pero que vuelvan nuevamente sobre su pregunta de investigación y sus objetivos. Es decir, les voy a pedir que la próxima sesión, básicamente, lo que hagamos sea una socialización por grupos. Ustedes comparten pantalla y dicen, bueno, esta es la pregunta de investigación que tenemos, estos son los objetivos que tenemos, y entre todos vamos a discutir esos objetivos para dejarlos listos, estos van a ser los objetivos, esta va a ser la pregunta, ¿vale? Y revisamos todo eso juntos, como colectivo, aprendemos, porque la idea es que no sean buenos en su tema, sino que aprendan también a plantearse preguntas de investigación después y hacer su ejercicio de forma autónoma. Entonces, con lo que hemos dicho hasta el momento, hay unas recomendaciones para el planteamiento de pregunta, para objetivo general y para objetivos específicos. Un solo verbo por objetivo y cuidar que exista una coherencia sobre cada una de las variables o categorías. Entonces, es una presentación realmente muy corta donde vamos a tener pregunta, objetivo general, objetivos específicos y basta. Y luego unos minutos para la retroalimentación a esa pregunta y esos objetivos para que de una vez dejemos eso listo. Y con eso pasamos entonces a las diferentes aproximaciones metodológicas. Es decir, ok, si ya sabemos que esta es la pregunta y estos son los objetivos, ¿vale? ¿Cuál puede ser la propuesta metodológica que mejor se acomodaría a? Pero entonces vamos a verlas todas y finalmente lo que se esperaría es que volvamos nuevamente a elegir una y por qué elegimos esa. La recomendación también es que como están haciendo revisión de estado del arte, revisión de literatura, entonces ustedes cuando digan, pues profe, vea, nosotros en los estudios que hemos encontrado, para responder a preguntas con estas características, los estudios, los diseños metodológicos que se han tomado son de esta manera. Los instrumentos que podríamos utilizar podrían ser estos y estos y estos, ¿vale? ¿Para qué? Para que de una vez ya vayamos adelantando lo que va a ser la propuesta metodológica. Saber qué instrumentos, saber qué diseños, en qué fases, cómo vamos a procesar los datos. Una cosa es la recolección de datos y otra cosa es el análisis de los datos. Entonces, ¿qué elementos nosotros vamos a contemplar dentro de este aspecto? De forma muy puntual. Es decir, leímos que este es el instrumento para evaluar esto. Y por lo menos traten de tener varias perspectivas. O sea, no se queden solo con una. Busquen diferentes alternativas y digan, ok, esta es como la mejor forma de evaluar este objetivo. O más bien, de alcanzar la respuesta a esa variable, a esa categoría. ¿Listo? Entonces, en últimas, vamos a tener algo similar. Voy a hacerlo aquí con ustedes como para que me entiendan un poco como lo que tengo en la cabeza y se entienda un poco mejor. Vamos en la tabla, voy a insertar una tabla, entonces ustedes lo que en últimas van a hacer es esto. Igual, una presentación de PowerPoint que lo que va a tener es, aquí arriba voy a colocar, digamos, pregunta de investigación. ¿Sí? Hipótesis. Y esto aplica tanto para los cualitativos también. O sea, un cualitativo también intuye cómo se dan las relaciones. Entonces vamos a plantearlo, ¿vale? Porque hipótesis o propósito. Propósito. Entonces, vamos, ¿ustedes para qué están haciendo? ¿Qué se imaginan cuando termine su investigación? Ah, no, profe, es que nosotros cuando terminemos queremos decirle a nuestros profesores o a nuestra comunidad que sí hay un efecto de esto sobre esto, ¿vale? Eso es lo que queremos mostrar al final. ¿Por qué hacemos esto? Porque muchas veces la pregunta de investigación no se corresponde con lo que ustedes quieren hacer. Entonces, cuando terminan el proceso de investigación, quedan con un sinsabor, como que
pero no pudimos hacer lo que queríamos hacer, ¿vale? Entonces, podemos prevenirlo desde ahora. Empezar, ¿qué les sugeriría? Hipótesis o propósito, o sea, ¿qué es lo que quieren hacer? Nosotros queremos mostrar que esto es así, ¿vale? Que terminar la investigación, esto es lo que pasa, ¿vale? Ese va a ser el propósito, lo escriben como quieran, ahí no hay ningún problema, pero en la pregunta de investigación, entonces ahorita sí, nos vamos a poner rigurosos, vamos a decir, ok, vamos a seleccionar, vamos a plantearnos una pregunta que nos permita alcanzar ese propósito. Vamos a revisar si está bien o mal, no importa. ¿Vale? O sea, quiero que les quede claro, no importa si lo hacen mal, lo importante es aprender a hacer. Y uno aprende es haciendo, entonces háganle, no tengan miedo, plantean la hipótesis, proponen la pregunta de investigación como la creen que puede estar, traten de no ir a mirar otras propuestas por fuera, o sea, como que céntrense con su equipo, se reúnen, se toman un cafecito virtual, lo que sea, y conversan y construyen su propuesta allí, ¿tan listo? Y entonces lo que viene a continuación, entonces va a ser el objetivo general y los objetivos específicos. ¿Vale? Y aquí pues vamos a colocar entonces los instrumentos. ¿Sí? O diseño metodológico, pero principalmente casi que es la respuesta a ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a recoger esos datos? ¿No? Entonces, fíjense que está planteado para que podamos comparar, para que podamos mirar si este es el general, este es el específico y estos son los instrumentos que vamos a utilizar. ¿Listo? Esa es la propuesta de trabajo para la siguiente clase, para que por favor entonces se reúnan con su grupo, revisen, que haya esa coherencia entre lo que quieren hacer y su pregunta, y que eso que quieren hacer, por lo tanto, plantear una pregunta esté coherente con el objetivo general, el verbo seleccionado, y los objetivos específicos como si fueran peldaños en una escalera de orden descendente. Es decir, empezamos por la primera variable o categoría y seguimos por la siguiente. Y luego, cada uno de ellos pues, va a tener su correspondiente instrumento. Vamos a hacerlo de esta forma, de esta otra y de esta otra. ¿Ok? Y una vez que hayamos hecho esa revisión entre todos, y ahí les pido pues que los compañeros que se conectan a veces que hay mucho ruido, cuestiones así, pues tratar que para esa sesión puedan entonces, al menos uno de ellos, decir, bueno, yo me conecto y busco un espacio para poder conversar y que nos escuchemos. Y entonces hacemos la retroalimentación sobre esa propuesta y con eso yo creería que aprenderíamos todos respecto a esa pregunta de investigación, a esa hipótesis y con eso digamos que dejaríamos pues la sesión. Y si el tiempo nos da, ¿vale? Pues nos vamos a la lectura, les voy a enviar unas lecturas en inglés. Pero ¿por qué en inglés? Porque creo que es muy o sea, los ingleses no dan vueltas, son súper precisos. Así que, pues, casi que es cuándo utilizar qué y por qué, y ya, punto, así. Entonces, pues pueden traducirlo y que reconozcan entonces esas diferencias dentro de la propuesta, digamos, de investigación. Es decir, ¿qué hace que un estudio sea ensayo clínico? ¿Qué hace que un estudio sea observacional o una serie de casos? ¿Vale? Como un recorderis de lo que de pronto han visto ya en otras clases, en otros cursos. Y entonces atrevernos entonces a plantear cuál puede ser la propuesta de investigación, ¿vale? ¿Cuál podría ser esa metodología propuesta y entonces profundizar en ella? Por lo tanto, cada grupo va a tener como unas rutas de desarrollo un poco diferentes, ¿no? Es decir, algunos van a tomar la perspectiva cualitativa y entonces para la perspectiva cualitativa pues van a leer lecturas que se van a enviar para esa propuesta cualitativa y por qué las decisiones tomadas en esa propuesta.
¿Qué sería entonces, digamos, la propuesta para el segundo corte y tercer corte? Vamos a centrarnos exclusivamente en dejar terminado nuestro anteproyecto. Idealmente que pudieran entonces entregarlo al comité de investigación de su programa, para que ese comité de investigación del programa pueda decirles a ustedes la viabilidad de realizarlo, retroalimentarle su trabajo, ¿vale? Y que cuando tengan ya su director el siguiente semestre, pues puedan defender su propuesta porque la entienden, o sea, no dependa como que el director dice, no, eso no se puede hacer, y pierdan, digamos que todo el tiempo invertido, sino que al ustedes tener claro de que no es el criterio del profesor, ¿vale? No es criterios, digamos, personales, sino que nos vamos a regir por criterios de comunidad científica, pues ustedes puedan defender su propuesta. Otra cosa es que de pronto pues el profesor en esa metodología que usted seleccionó pues no sea lo suficientemente bueno o no sea su campo de experticia. Por eso la recomendación también es que vayan conversando con los profesores que ustedes sienten afinidad para realizar ese estudio. Eh, ¿Para qué? Para que cuando haya la asignación de directores, pues ustedes ya digamos, sepan que ese estudio él ya sabe que usted lo va a hacer, ya lo tiene muy avanzado, que puede no perder tiempo valioso, ¿vale? Entonces, hasta este punto hemos hecho como un recorderis de lo que es el planteamiento del problema. Vamos a mirar un poquito, sola como superficialmente, la justificación y lo que es el marco teórico y el estado del arte. Principalmente, la recomendación es, para elaborar justificaciones, que nosotros podamos mostrar la relevancia social. O sea, el punto clave en una justificación es indicar quiénes directamente son los beneficiados, de cuántos estamos hablando, beneficiados directos, y podríamos hablar de beneficiarios indirectos, no solamente en el mundo, sino en la población particular, ¿vale? Cali, Colombia, etcétera, que vayan a realizar. Entonces, bases de estadística, DANE, observatorios, etcétera, nos sirven mucho para dar cuenta de la magnitud del problema. Entonces, la justificación implica la viabilidad de realizarlo y el beneficio social que tiene realizar el estudio. Justificarlo, por lo tanto, proviene de nosotros saber quiénes son los beneficiados y también de qué manera se van a beneficiar. Ahora, si nosotros sabemos ¿qué vamos a obtener? O sea, ¿de dónde viene el beneficio social? De el propósito del estudio. O sea, si yo sé que al yo averiguar esto, sé esto, entonces esto los va a beneficiar de esta forma. No entiendo cuáles son los hallazgos de mi estudio. ¿Cómo van a beneficiar al otro mis hallazgos? ¿Vale? El estado del arte y el marco teórico, si yo estoy trabajando en un aspecto legal, ¿vale? Es decir, estoy hablando, por ejemplo, de bullying, acoso, entonces voy a necesitar el marco normativo de bullying y acoso. Si estoy hablando de algún procedimiento clínico y hay alguna normatividad al respecto, eso va a ir dentro de mi marco teórico, como un referente legal. Esos son aspectos importantes. El estado del arte y el marco teórico están siempre sobre la misma línea que habíamos hablado del planteamiento del problema, es decir, vamos a encontrar estudios sobre las categorías o variables de interés. La población de interés. Cubriremos entonces esos escenarios de interrogantes, de desconocimiento. Y la diferencia entre un estado del arte y un marco teórico implica que en el marco teórico yo voy a señalar la forma en que teóricamente se ha abordado el problema, es decir, qué líneas, qué escuelas, qué modelos teóricos, qué autores son los referentes para hablar de este tema, cómo se define conceptualmente el tema, ¿vale? Es un asunto netamente teórico. Escuelas, líneas de investigación, universidades, es decir, todo el elemento teórico de referentes en torno a esa variable de interés. Si por ejemplo yo estoy hablando de calidad de vida relacionada con la salud, bueno,
cuál es el marco teórico que voy a asumir para hablar de calidad de vida relacionada con la salud, ¿vale? En esa línea. Ahora, el estado del arte, por su parte, tiene sí o sí que involucrar esas investigaciones. Por lo tanto, vamos a encontrar, y la recomendación es que ustedes lo hagan de esa forma, como por subtítulos. Es decir, si la pregunta de investigación habla acerca de conocimientos sobre, ¿vale? Entonces el estado del arte pues va a hablar de conocimientos sobre. ¿Listo? Para entonces entender cómo se ha evaluado, cómo se ha estudiado los conocimientos sobre. ¿Listo? Entonces lo vamos a colocar en subtítulos y vamos a desarrollar casi que nuestros objetivos específicos desde el estado del arte. Entonces, si yo quería describir la depresión, entonces yo voy a incluir en el estado del arte un subtítulo que diga descripción de la depresión en el mundo, en Latinoamérica, etcétera, ¿vale? Y voy a empezar a hablar de cómo se ha estudiado la descripción de la depresión en el mundo, cuándo fue la primera vez que apareció, cómo se ha estudiado, qué instrumentos se han utilizado. Voy a tratar de no redundar, voy a tratar de unir ideas, voy a tratar de sintetizar ideas, no voy a copiar y pegar resúmenes, ¿vale? Palabras clave, eso también lo vi, digamos, en algunos textos. Entonces, no es copiar y pegar el resumen, sino identificar del artículo que estoy leyendo cómo ese artículo contribuye a hablar de conocimientos sobre depresión o de descripción de depresión o de traumatismos craneoencefálicos, ¿sí? ¿Cómo se ha investigado? Mi variable o mi categoría. Muy, muy desarrollado hasta que yo digo, ok, sé de lo que estoy hablando, ¿listo? Sé cómo se ha estudiado, qué instrumentos se han utilizado, y de ahí me sirve para soportar mi planteamiento del problema. Algunos artículos de los que leí me sirven para hablar de cuántas personas están siendo afectadas, ideas que me permiten soportar una idea propia, ¿vale? Entonces, este estado del arte nos lleva entonces a poder plantear la justificación, el planteamiento del problema y los objetivos, a saber también cómo los vamos a alcanzar. Entonces, ¿cuándo termina un estado del arte? Cuando yo digo, ya sé cómo voy a estudiar este fenómeno, ¿vale? Y por lo tanto también lo que tengo en el estado del arte me puede servir para la discusión, ¿sí? Para discutir, para poder decir que lo que yo obtuve sí se comporta así, no se comporta así, ¿vale? Vamos a encontrar también que algunos resultados de investigación no los vamos a encontrar en los estados del arte. Es decir, nos va a tocar actualizar nuestros estados del arte. Por eso la recomendación que les hacía de 2018 para adelante. Porque si tienen artículos 2014, 2012, una discusión donde ustedes comparan sus resultados con un artículo 2012, la gran pregunta será si esa comparación sigue vigente. Sería muy interesante comparar este resultado con 2020, 2021, ¿sí? Entonces tiene significancia, ¿vale? Por lo tanto, la metodología pues, va a estar centrada en términos de si en el estado del arte yo ya sé cómo se ha estudiado, yo ya puedo saber, incluso no tengo que describir el procedimiento, yo ya puedo citar el procedimiento. Quiero volver a decirlo. Yo ya no tengo que describir el procedimiento, puedo citar el procedimiento. ¿A qué se refiere? Que, por ejemplo, ustedes dicen, yo voy a recoger los datos siguiendo las recomendaciones de apellido, año para APA o número para Vancouver, ¿sí? De Jones y número. Entonces, es un procedimiento que ya ha sido utilizado en otros estudios previos, en varios estudios previos. Así vamos a proceder en este estudio, ¿vale? Entonces, el lector, digamos que no dice, ok, vení, pero me queda la duda de cómo es que van a recoger los datos. No, nosotros vamos a hacer la recolección de datos, el análisis de datos, igual a como hicieron tal, tal y tal, que también estudiaron este mismo fenómeno. Por eso es tan importante que su estado del arte no sea copiar y pegar, no sea voy a cumplir con el objetivo de llenar el espacio en blanco, ¿sí? Sino que esté centrado en que ustedes procesen esos datos, esos artículos,
para que cada párrafo tenga su peso en oro. Valga lo que les tomó leerlo, el tiempo invertido en decidir, ok, este artículo me sirve para saber cómo voy a procesar los datos. Este artículo me sirve para saber qué instrumentos voy a utilizar. Este artículo me sirve para anticiparme a las posibles inquietudes. Es decir, me están sugiriendo en este artículo que como hay aislamiento social, entonces grabe vía Zoom, no Meet, que porque tiene problemas, etcétera, ¿vale? Son decisiones que están justificadas en la evidencia. Eso nos ahorra muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Si yo estoy utilizando mi procedimiento metodológico, o sea, me lo inventé, entonces me toca escribirlo. Bueno, primero voy a hacer esto, y luego esto, y luego esto, y luego esto, ¿vale? Pero si es un procedimiento metodológico que ya ha sido utilizado previamente, ejemplo, vamos a hacer análisis de entrevistas bajo esta metodología. Vamos a hacer grupos focales bajo esta metodología. Vamos a hacer encuestas con esta aproximación. ¿Listo? Cito al autor y ya no tengo que describir el procedimiento. Chicos, yo creo que con esto es suficiente por hoy. Por hoy. Entonces, verde, amarillo, rojo, lo que tienen que preparar para la siguiente sesión. Profe, amarillo, es que no me queda claro, o sea, las personas que estamos trabajando individual, ¿tenemos que hacerlo en grupo o qué? Eso me confundió un poco. Y tú lo haces individual, por ejemplo, tú eres Nicole, ¿cierto? Individual. Camila. Ah, Camila, perdón, Camila. No, digamos que si tú lo estás haciendo individual, no hay ningún problema. O sea, tú tienes tu espacio para también revisar aquí y hacer tu exposición. O sea, lo que vamos a replicar es el mismo proceso de tu trabajo de grado. Si tu trabajo de grado está contemplado para hacerlo de manera individual, sigues de manera individual, no hay ningún problema. Lo que haces es presentar tu pregunta de investigación, tu propósito, tu objetivo específico y los instrumentos que planeas utilizar. ¿Listo? Vale, Ah, bueno, profe, gracias. Profe, dime. es solamente para confirmar si está bien. Lo que es hipótesis o propósito, lo que nosotros tendríamos que exponer es la finalidad y los beneficios que obtendríamos con este estudio que estamos proponiendo, ¿o no? Plantéalo el propósito, no en términos hipotéticos, no en términos teóricos. Es como si tú quisieras, ¿cuál es el resultado que quisieras tener? Es que en cualquier momento nos pueden sacar, ¿vale? Entonces estoy ahí como, pero el propósito escríbelo como lo que quisieras obtener al finalizar el estudio. Quisiera casi que demostrar, le puedes poner así, quiero demostrar que el consumo de una dieta particular tiene un efecto sobre la salud. Y lo pongo muy específico. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es mirar si tu pregunta se corresponde con eso que tú quieres probar. Y lo mismo para los objetivos. ¿Ok? Listo, profe, gracias. Vale. Sara Cardona, hola. Sí. Gracias, profe. Listo. O sea, si no tienen, básicamente sería esa la línea de trabajo, ¿ok? La línea de trabajo. Entonces, próxima clase, reúnense para poder presentar esto en la próxima clase por los mismos grupos en los que están, individual. ¿Listo? Que estén muy bien. Listo, profe, gracias igualmente. Vale. Que estén muy bien. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Quería saber si mi grupo se puede quedar un momentico a hablar con usted.